2018, www.expominaperú.com. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos con James Atkins, presidente de Petroperú. Bienvenido, ¿cómo está, señor Atkins? Gracias. Cuéntenos un poquito, bueno, tenemos bastantes temas que conversar, de hecho, Petroperú es un tema hoy en día que muchos peruanos quieren saber cómo se están manejando las cosas, pero, digamos, no se sabe tampoco cuáles son estos objetivos que persigue Petroperú. Si nos podría ilustrar cuáles son estas metas, estos objetivos que tiene a corto, a mediano y a largo plazo. Bueno, como presidente de Petroperú, ¿no?, he recibido yo el mandato de modernizar la empresa, en primer lugar, gestionando de la forma más eficaz y más eficiente sus activos, sus proyectos, ¿no? Todo esto el directorio completo lo ha asumido como objetivo y lo estamos llevando a cabo en todas nuestras reuniones y en todas nuestras acciones. Entre estos objetivos tenemos tres objetivos prioritarios. Concluir la refinería de Talara en los plazos previstos y con los costos previstos. Esto es 20 de diciembre del 2020, ¿no?, y $5.000 millones. Mi inversión. El segundo objetivo, la modernización del oleoducto norperuano, superar la brecha tecnológica que existe actualmente con el nivel internacional y convertir ese oleoducto en la carretera por la cual puedan todos los inversionistas de la selva central y selva norte de Perú sacar su petróleo y ponerlo en valor en la costa para vendérselo a la refinería nueva de Talara o al mercado internacional. Y el último objetivo es volver exitosamente, ¿no?, al upstream, a la explotación de yacimientos petroleros. Ya estamos trabajando en el lote 64 con la empresa Geopark y estamos esperando y esperamos que en el segundo semestre firmemos el contrato de explotación por el lote 192 con Perú Petro. Ahora, hablan muchas voces sobre el tema de que la refinería de Talara no es un buen negocio para el gobierno. ¿Es esto cierto, no es cierto? Todo megaproyecto en un país tiene siempre detractores. Debo manifestar que la refinería es un buen negocio. Haya o no haya petróleo en el país donde se instale la refinería, como unidad de negocio, es rentable. Tenemos ejemplos clarísimos. En Sudamérica, Chile y Uruguay tienen refinerías, pero no tienen petróleo. En Europa, España, Francia, Alemania, tienen refinerías y tienen poco o casi nada de petróleo. Japón tiene refinerías muy grandes y no produce petróleo en absoluto. O sea, ¿podría usted decir hoy en día que la refinería de Talara es un buen negocio para el Perú? Es un buen negocio para el Perú. Y además, para el poblador peruano, tener el combustible tan limpio que esta refinería va a entregar, Euro 6, 10 partes por millón de azufre, el más limpio de la región, va a ser un tremendo beneficio para la salud pública. Señor Atkins, primero queremos agradecerle obviamente el estar con nosotros en esta nueva etapa de Rumbo Minero TV, que ahora es Rumbo Minero TV Hidrocarburos y Energía. Usted preside la empresa de petróleos más importante del Perú, una empresa muy importante a nivel de Latinoamérica. Si bien tiene usted 2 meses, efectivamente al inicio de la conversación nos está hablando de los 3 ejes de su gestión. Y uno de ellos, que es el volver a la explotación a Petroperú, preocupa a algunos porque dicen, bueno, Petroperú no está en esa actividad desde hace más de 20 años. Recordemos que en el gobierno de Fujimori casi se desaparece la institución o la empresa. ¿Cuál es la fórmula, señor Atkins? ¿Cómo lograr que este retorno de Petroperú, que de facto está sucediendo y empieza a suceder, pueda terminar en éxito y no un fracaso que pueda costarle mucho dinero al Perú? Bueno, perdón, señora, quería agregarle a esa pregunta para redondearla un poquito más, si me permite, Oscar. Sí, claro, por favor.
Y además, cómo hacer eficientes las empresas del gobierno, ¿no? Lo cual no es un tema nuevo, es un tema que no han sido muy eficientes, han sido burocráticas, han sido complicadas, ¿no? Agregarle a eso. Bueno, ya tenemos una experiencia previa. Estamos trabajando con Geopark en una sociedad 75% Geopark, 25% Petroperú. En el lote 6.4. En el lote 6.4. En esta experiencia, Petroperú no está aportando capital alguno inicialmente, ¿no? Cuando el lote empiece a producir el año 2019, de esa producción Geopark seguirá cobrando ese 25% que Petroperú debió desde el inicio aportar. ¿Qué hace Geopark? Geopark va a explotar ese lote, va a extraer correcto. ese petróleo, Okay. lo va a llevar en barcazas inicialmente por el río Morona hasta un punto del ramal norte del oleoducto, conectarlo ahí y sacarlo a Bayoba. Lo va a operar. Es un excelente petróleo, es un petróleo muy liviano, ¿no? Y petróleo liviano, internacionalmente hablando, es un petróleo de los más costosos. Estamos hablando de 35 grados API, muy buen petróleo. De ese yacimiento podemos sacar el próximo año, el primer semestre o terminando el primer semestre, unos 10-12 mil barriles de crudo, ¿no? ¿Qué tan petrolero es el Perú? El Perú tiene años trabajando petróleo. Hay que recordar que de los primeros pozos que se hicieron en el mundo de petróleo, en Zorrito se hizo el segundo o el tercero, ¿no? Entonces nuestra historia petrolera es muy antigua. ¿Y hay recursos? Hay recursos. Existen los recursos, pero hay que sacarlos del subsuelo, ¿no? Necesitamos adecuar nuestra ley orgánica de hidrocarburos, necesitamos adecuar nuestras normas petroleras Ahí la minería a la modernidad, ¿no? Ahí la minería de repente le lleva un paso adelante, ¿no? Se ha podido desarrollar mucho más y legislar rápido, ¿no? más también, sí. Es muy interesante ver cómo nuestros vecinos que comparten la misma selva producen petróleo. Ecuador está produciendo más de 450.000 barriles por día. Colombia produce poco más de 900.000 barriles por día, ¿no? Y El nosotros petróleo 42.000. Hemos caído de 200.000 200.000 a 42.000 en los últimos 15, 20 años. Es terrible. Así es, así es. Y el retorno, Entonces, hace un rato usted nos respondía. El caso de Geopark con el lote 64. Está el lote 192 que está operando Frontera, pero con el cual ustedes también harían una asociación igual que con Geopark. ¿Cómo es esto? Cuando firmemos el contrato con Perú Petro por este lote, que actualmente está produciendo entre 10 y 12.000 barriles día, ¿no? Nosotros, entre las 2 o 3 opciones que tenemos para trabajar este lote, la que mejor suena ya es buscar un socio estratégico, ¿no? Solvente económicamente, solvente tecnológicamente en temas petroleros, y sobre todo nos vamos a preocupar de buscar un socio estratégico que tenga sensibilidad social, Claro. porque nos interesa mucho y es preocupación de este directorio, ¿no? Enfrentar y prevenir, suponemos, convivir también con las comunidades, que las comunidades también tengan pues mucho provecho de estos beneficios económicos que trae el petróleo. Lo social y lo ambiental no es negociable, ¿no? Eso No, eso queda no es claro. negociable. Y creo que Así ustedes es. como Sí, gobierno sí, sí. definitivamente No tienen es que negociable. ponerlo, ¿no? Inmediatamente. Ahora, señor Atkins, el tema, ¿dónde podríamos estar parados económicamente como país si seguimos con una minería como se está dando y si logramos darle la vuelta al tema del petróleo? Bueno, un desafío importante, le voy a porque- recordar que Petroperú, en las circunstancias en que el petróleo está, es el número 1 en el país en aportar al PBI. Como está el petróleo hoy día. Entonces, si el petróleo remonta, pues multipliquemos esa cantidad que Petroperú entrega por 3 o por 4 con otras empresas que vengan a trabajar. Ahora, una cosa que tratamos de hacer con Jorge en este programa que ya tiene 7 años al aire, aquí en Canal N, es tratar de hacer docencia con temas que a veces son muy especializados. En este caso, le decía yo antes en mi pregunta y quería retomarla, cuando hablaba de la asociación usted con Geopark, con Frontera y otras que se podrían dar para el retorno de Petroperú
a la explotación minera. Y quisiera que se entienda, o sea, no estamos hablando de un Petroperú que llega a invertir parte del erario nacional y ponerse a jugar la ruleta, que es invertir en petróleo, como en minería, porque de 10 pozos quizá uno pueda dar. Si no está hablando usted de que esta asociación, y quisiera que se entienda bien, y yo entenderla bien también, que lo que están haciendo es asociarse para poner, digamos, el hecho de que ustedes representan al Perú, pero que son estas empresas las que toman el riesgo en realidad. ¿Es así? Es así, pero yendo concretamente al lote 192, es un lote en producción. O sea, ahí no hay riesgo. El lote está produciendo 12.000 barriles día ya. Nos entregan el contrato y tenemos ya 12.000 barriles que podemos vender al día siguiente, obteniendo los beneficios económicos que ello implica. Les recuerdo que en este momento el crudo continúa en alza, ¿no? Tenemos los indicadores internacionales, poco más de $75 barril para el Brent del Mar del Norte y 71, 72 para el West Texas, que es el indicador que se usa en esta parte del hemisferio, ¿no? Entonces, ese sería nuestro aporte a la nueva sociedad, lo cual nos permitiría un porcentaje mucho mayor del porcentaje que tenemos con Geopark, donde no había producción y no hay todavía producción. Porque es un caso de exploración neta. Solo hay 2 exploratorios que han encontrado petróleo en la época de Talisman, ¿no? De los 4 que se perforaron. Pero para que esto sea realidad, Jorge, el oleoducto también tiene que funcionar adecuadamente, y desde el 2014, por lo menos yo recuerdo, corríjame por favor si me equivoco, que ha habido algunos incidentes que han provocado derrames, claro, han sido solucionados, pero digamos, la opinión pública en general, los congresistas, todos están preocupados. Recuerdo que el premier Villanueva incluso presidió una comisión de investigación de uno de los últimos incidentes del oleoducto norperuano. Están preocupados porque no está, digamos, operativo al 100%. Y es fundamental porque es la columna vertebral para que el petróleo fluya efectivamente hasta la costa. ¿Qué están haciendo ustedes para enfrentar el problema y solucionarlo respecto al oleoducto norperuano? Sí, estamos trabajando en 2 niveles simultáneamente. En el primer nivel, con recursos propios, ¿sí?, hemos identificado las falencias actuales del oleoducto. Estamos reforzando 140 zonas, 140 puntos a lo largo del oleoducto, lo estamos reforzando adecuadamente. Hemos identificado motores y otros equipos que ya no se deben utilizar porque son obsoletos, los vamos a reemplazar de inmediato. Estamos reemplazando 41 válvulas que son válvulas de compuerta manuales por válvulas automatizadas de bola de esfera, para que apenas haya una caída de presión, pues en 2-3 segundos se cierren los tramos donde se detecta la caída de presión. Estos 41 válvulas van a ser colocadas en los sitios donde hay poblaciones, ¿no?, los sitios más vulnerables, los sitios que más nos interesa preservar. Estamos mejorando sustantivamente los protocolos de reacción que tenemos ante un evento. Y aprovecho la pregunta para comentarles pues que de acuerdo a las estadísticas y la información que tenemos, 80% de estos eventos adversos han sido provocados por terceros, por daños que se han hecho. Eso le iba a preguntar. Eso le iba a preguntar. Es un tema bastante grave. Es un tema grave y está totalmente documentado. En cada evento hemos presentado las denuncias, las pruebas, incluso hay fotografías. ¿Y por qué lo hacen? ¿Para arreglarlo? Bueno, como un yo negocio. Realmente no lo sé, deberíamos ir y preguntar. Ni siquiera se ha detenido a nadie, ¿no? Entonces, ahora, pero usted ha hablado hace un rato, respondiendo a mi pregunta, de temas que obviamente son del corto plazo. Yo le hablaba, y eso me parece importante. Es la segunda, exacto, me preocupa el mediano y largo plazo. Claro. ¿Cómo hacer para modernizar? En paralelo. Modernizar tecnológicamente. El oleoducto que tiene 40 años, recordemos a los televidentes. Tiene 40 años. Tiene 40 años, poco más de 40, 1.000 millones de barriles de crudo han recorrido ese camino desde la selva hasta Bayóvar. El oleoducto, 1.200 kilómetros de trazo. 1.250 kilómetros de trazo, una enormidad, ¿no? En 3 ramales. El ramal norte, que viene del lote 192 en la frontera con Ecuador. El tramo 1, que viene del lote 8, que era de Petroperú y actualmente lo maneja Plus Petrol.
se unen luego, ¿no?, en la región Amazonas y cruzan los Andes y terminan en Bayóvar en un solo ramal que es el tramo 2, ¿no? ¿Y la solución entonces? Entonces, en paralelo a los trabajos con recursos propios que mencioné, estamos ya esperando la primera parte, que son las licitaciones, las ofertas a las licitaciones por la ingeniería conceptual, ¿sí? La primera parte. Tenemos que saber qué se requiere hacer. O sea, se está contratando un servicio, sí. Bueno, se va a licitar. ¿Y eso cuándo? Estas ofertas las vamos a recibir el 5 de julio. Ahorita, dentro de pocos días. La licitación la hemos lanzado ya a inicios de mayo. O sea que el 5 de julio, para tenerlo, queremos primicias, ¿no es cierto? El 5 de julio, usted está diciendo que el 5 de julio ya estaría aprobado, sí, digamos, la primera fase, que es realizar el estudio de esa modernización. El 5 de julio recibimos las ofertas y a la brevedad posible daremos la buena pro para que la mejor oferta, porque todo se licita en Petroperú, la mejor oferta sea entregada a la buena pro e inmediatamente se ponga a trabajar y nos diga qué se debe hacer en este oleoducto para llevarlo integral, pues a nivel internacional. Luego licitaremos por la ingeniería básica, ¿sí?, y la cotización de lo que costaría llevar a cabo esa ingeniería básica. O sea, se va a modernizar el oleoducto. Sí, totalmente. ¿Y cuánto es la inversión aproximadamente? Bueno, eso nos lo va a decir la segunda licitación. Todavía lo va Claro, la ingeniería básica, monto, luego de la conceptual, grande, ¿no? Debe ser un monto grande. Se licita y nos dice cómo se debe hacer y cuánto cuesta. Y la tercera licitación es quién lo va a hacer y en qué tiempo. Eso son buenas noticias para la economía nacional y para los proveedores, ¿no? Sí, pero ahora esa modernización, supongo, en esa tercera fase en la que nos está hablando el señor Atkins, supongo que significará inversión de dinero fresco privado, ¿o es que eso lo banca el Estado? No, de ninguna manera. No, todas las inversiones que hace Petroperú, al igual que la refinería de Talara, son inversiones que se van a hacer o con los recursos de Petroperú, o con un financiamiento externo, o a través de un socio con espaldas financieras que venga de una forma, pues, que a ambas partes beneficie a trabajar con nosotros. Ahora, señor Atkins, el tema de corrupción en el Estado, ¿qué medidas piensa usted tomar para que justamente se vienen momentos de toma de decisiones y hemos tenido ya innumerables, no quiero abundar en el tema de corrupción en el Perú, ¿no? ¿Qué medidas está tomando usted para que en Petroperú, primero, como hemos visto por ejemplo en el caso de Nando Sillones en el gobierno regional, él hablaba de haber sacado directamente a 50 personas, ¿no?, que se habían comprobado su corrupción, ¿cómo piensa usted manejar este tema? Yo no digo que haya gente corrupta en Petroperú, pero por lo menos si hubiera, habría que identificarla y sacarla. Es la mejor manera. No sé qué piensa usted. Tolerancia cero, definitivamente. La integridad, sobre todo, ese es para el directorio y para todo Petroperú, es el punto número 1. Cualquier indicio de corrupción se tomará inmediatamente, se tomarán las acciones pertinentes. La Contraloría está en nuestra oficina y trabajamos en permanente contacto. ¿Sí? Entonces, en este aspecto seremos inflexibles. ¿Y qué hay de la...? Todo se licita en Petroperú, no hay nada entregado a dedo, ¿no? Y todas las licitaciones son públicas. Las puertas están totalmente abiertas para el ciudadano que quiera información. Somos una empresa peruana, una empresa del Estado. Incluso, si ustedes recuerdan, la semana pasada hemos estado visitando la refinería de Talara con congresistas, con el viceministro de Hidrocarburos, con el presidente de Perú Petro, para que in situ pues vean dónde está el dinero, cómo se está invirtiendo. Entonces, cuando uno ve la magnitud de ese proyecto, se da cuenta que efectivamente ahí está. No hay ningún tipo de desvío ni pensamientos que puedan derivar recursos hacia otras Ahora, personas, es muy ¿no? alentador lo que usted nos dice económicamente hablando, porque si se llegan rápidamente a dar esas licitaciones, también tenemos una activación
importante, ¿no? Sí, definitivamente. Recordemos que el oleoducto pues es el eje que existe entre las inversiones que se piensan conseguir para la selva central y norte con el punto de venta que es Bayóvar, ¿no? Donde pone uno en valor lo que las compañías operadoras nacionales o internacionales que contraten con Perú Petro extraigan y lleven allá. Una de las razones, señor Atkins, por las cuales efectivamente hemos visto con frustración, con tristeza, la caída a pesar de ser un país rico en petróleo, la caída del petróleo, la producción de 200.000 barriles diarios a 42.000, menos de lo que produce Bolivia, con todo respeto a Bolivia, pero menos, increíble, estamos en la cola de Latinoamérica. Una de esas razones ha sido, por un lado, la falta de política, efectivamente, incentivos. Ojalá que esta nueva ley de hidrocarburos se apruebe en el Congreso y cambie la historia. Pero la otra ha sido la falta de coordinación entre el Ministerio de Energía y Minas, Petroperú y Perú Petro, que a todo parece indicar se llamaría a partir de en muy poco tiempo la Agencia Peruana de Hidrocarburos. ¿Usted puede asegurar, digamos, que no van a cometer el mismo error, que la comunicación, la coordinación, en su caso como Petroperú, con Perú Petro y el Ministerio de Energía y Minas va a mejorar? No solo lo puedo asegurar, sino que ya lo estamos haciendo. De hecho, en la visita de Talara, lo mencioné, estuvo el viceministro de Hidrocarburos, estuvo el presidente de Perú Petro. Coordinamos permanentemente acciones, ¿no? Y con un solo objetivo, que es dinamizar la industria, llevarla a nivel o por encima del nivel que estuvo hace unos 30 años. Señor Atkins. Y para eso, ¿no? Cada uno pues trabaja en el sitio que le corresponde y con las funciones que la ley le ha asignado. Correcto. Señor Atkins, para terminar, ¿cuál es su mensaje hacia los peruanos, no hacia los que día a día tenemos que conversar con ellos, no hacia los técnicos, sino hacia el peruano común, como nosotros, que lo que quiere es que las empresas como Petroperú del Estado puedan ser motivo de orgullo, se puedan manejar eficientemente, algo que no se ha manejado eficientemente, ha habido corrupción? ¿Cuál es el mensaje que se le da al ciudadano peruano sobre cómo se va a manejar sus recursos? Que tengan confianza, ¿no? Petroperú es una empresa que trabaja transparentemente. Es una empresa que ha abierto sus puertas a la información, a las preguntas, a las consultas, ¿sí? Es una empresa que no da pérdida, al contrario, da dinero, aporta mucho al PBI, como ya lo dije antes. De ese aporte, el Estado construye hospitales, construye colegios y muchas otras obras que son obras que benefician mucho a la población peruana. Petroperú es una empresa peruana para los peruanos. Trabajamos para eso, para darles la mejor calidad de combustible, ¿sí? Y para asegurarnos que los combustibles no falten a lo largo y ancho de todo el territorio peruano. Okay. Esa es nuestra misión y la vamos a cumplir al 100%. Ok, señor Atkins, muchas gracias por estar con nosotros en Rumbo Minero y lo esperamos en otro momento para poder hablar ojalá ya de los avances en la licitación y todo lo bueno que se viene. Claro. Gracias también por la oportunidad y cuando gusten a su disposición. Encantado. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos. Con 13 años de experiencia, el Grupo Digama desarrolla herramientas de negocios